Los operadores lógicos que vamos a ver en esta lección es el XOR, el XNOR y NAND. Ya hemos visto los tres operadores básicos que son el NOT, el AND y el OR. Bueno, también nos hemos apoyado en el buffer, lo hemos conocido, y ahora tenemos otros operadores que surgen realmente de la combinación de los tres básicos. Entre ellos vamos a tener un tipo de OR que se llama OR exclusivo. Este tipo de OR, vamos a ponerlo, OR exclusivo, también se le conoce como XOR y se basa un poco en el comportamiento del OR. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Supongamos que un niño tiene dos perros. Tiene el perro A y el perro B y desea saber si puede sacarlos a pasear. Z nos representaría si puede sacarlos a pasear. 0 si no puede. 1 si puede sacarlo a pasear. A representa el primer perro. 0 si no está en la casa. 1 si está en la casa. B representa el segundo perro. También 0 si no está en la casa. 1 si está en la casa. Pero los papás del niño le han dado una condición porque el niño es pequeño, los perros son grandes y solamente lo dejan pasear uno a la vez. Es decir, no va a poder pasear a los dos perros a la vez. Bueno, veamos cuál es la tabla de verdad del OR exclusivo. Bueno, si el primer perro no está en casa y el segundo perro no está en casa, obviamente pues no puede sacar a pasear a ninguno de los dos. Si el primer perro no está en casa y el segundo perro sí está en casa, sí puede sacar a pasear. Si el primer perro está en casa y el segundo perro no está en casa, sí puede sacar a pasear. Si el primer perro está en casa y el segundo perro está en casa, no puede sacar a pasear. Esta es la regla que le dieron sus padres y esta regla la está cumpliendo este operador lógico que nosotros conocemos como XOR o también como O exclusivo. La tabla de verdad nos está indicando que solamente vamos a tener verdadero cuando solo uno de los valores que tenemos de entrada sea verdadero. Si los dos son falsos o los dos son verdaderos, la salida es 0. Pero si solamente uno de ellos es verdadero, entonces la salida es verdadera. ¿Cómo se representa el OR exclusivo o el XOR? El XOR se va a representar por un símbolo de más adentro de un círculo. Entonces, si yo necesito hacer la expresión algebraica de esto, vamos a poner Z es igual a A XOR B. ¿Esto qué significa? Significa que voy a llevar a cabo la operación XOR, de acuerdo a esta tabla de verdad, con el valor contenido en A y el valor contenido en B. Y eso va a ser el valor de Z. Si vamos a hacer el diagrama del XOR es un símbolo parecido al OR, pero que tiene en la sección cóncava pues otra curvita. Entonces de este lado yo voy a tener las entradas y en esta parte de acá yo tengo la salida. Tengo A, tengo B, mi salida es Z. Cuando A vale 0 y B vale 0, es decir, 0 XOR 0, la salida es 0. 0 XOR 1, la salida es 1. 1 XOR 0, la salida es 1. Por último, 1 XOR 1, la salida es 0. Este es el comportamiento del XOR. Solamente vamos a tener verdadero cuando únicamente una de las entradas sea verdadera. Si las entradas son iguales, ya sea 0 XOR 0
o 1 XOR 1, entonces nosotros vamos a tener un 0 de salida. Vamos a verificar esto en Logisim. Nuevamente nos vamos a donde están nuestras compuertas lógicas y seleccionamos XOR. Lo coloco. Vamos a utilizar dos señales de entrada. Entonces coloco dos pines de entrada. Y coloco un pin de salida para poder verificar el valor. Hacemos la conexión. Muy bien. 0 XOR 0, vamos a ejecutar. 0 XOR 0 me da 0 de salida. 0 XOR 1 me da 1 de salida. 1 XOR 0 me da 1 de salida. Y 1 XOR 1 me da 0 de salida. Entonces hemos comprobado la tabla de verdad. Tenemos otro operador que también surge a partir de la combinación de los operadores básicos. Y este operador es el que nosotros conocemos como XNOR, o en español se le conoce como equivalencia. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy fácil de entenderlo si vemos primero la forma como lo representamos nosotros en un diagrama. Es prácticamente lo mismo que el XOR, pero tiene una negación al final. ¿Sí? Notamos, tenemos las entradas, tenemos la entrada A, tenemos la entrada B, aquí tenemos un XOR, pero la salida inmediatamente es negada. Aquí tenemos una negación y eso es lo que obtenemos como Z. Entonces, su tabla de verdad, si yo tengo aquí A, B y Z, vamos a colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y por último, tendríamos 1, 1. Si fuera un XOR normal, ¿qué es lo que tendría? Tendría 0, 1, 1, 0. Pero tenemos la negación acá. Es decir, que en realidad la salida va a ser negada con relación a la de un XOR común y corriente. Por lo tanto, yo aquí tendría un 1, 0, 0 o un 1. Si lo quieren ver, esto de acá vendría a ser equivalente a si yo hubiera tenido esto. Un XOR con A y B y la salida conectada a una negación, y de aquí ya tendría yo mi Z final. Bueno, la equivalencia o el XNOR se va a denotar por este símbolo. Entonces yo puedo poner Z es igual a XNOR o A equivalencia B. En este caso se lleva a cabo la operación de equivalencia con el valor contenido en A y el valor contenido en B. ¿Cómo podemos ver la tabla del XNOR para aprenderla fácilmente? Bueno, por eso se le llama también equivalencia, porque solamente va a ser verdadero cuando ambas entradas sean iguales. Es decir, si A y B son iguales, 0, 0, entonces mi salida es 1. Si A vale 1 y B vale 1, mi salida es 1, pero si son diferentes A y B, entonces mi salida va a ser 0. Recuérdenlo, es muy fácil, solamente va a ser verdadero cuando ambas entradas sean iguales. Ok, vamos a construir ahora el XNOR en Logisim para verificar su tabla de verdad. Tomo entonces la compuerta que es la compuerta del XNOR, y voy a colocar, como lo hemos hecho, dos entradas. También voy a colocar una salida. Ahora vamos a alambrar esta señal de entrada acá, esta señal acá y la salida. Vamos a proceder a simular.
tenemos 0, equivalencia 0, nos da un 1. ¿Por qué? Porque son iguales. 0 XNOR 1 o 0 equivalencia a un 1 nos da 0. ¿Por qué? Porque son diferentes. Ahora bien, si yo tengo un 1 XNOR 0, me da 0. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero si yo tengo 1 XNOR 1, o si lo quieren leer así, un 1 equivalencia a 1, me da 1. ¿Por qué? Porque son iguales. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a construir este XNOR a partir de un XOR y una negación. Aquí tengo un XOR. Aquí tengo una compuerta NOT y vamos a colocar aquí otro pin de salida para ver el valor. Entonces empiezo a alambrar y voy a usar las mismas señales de entrada que yo tengo en estos pines. Y si este circuito de acá, esta compuerta de acá, es equivalente a este circuito que yo tengo acá, voy a obtener exactamente los mismos valores. Entonces empiezo a conectar. Estoy conectando este pin no solamente a esta entrada del XNOR, sino también lo estoy conectando a esta entrada del OR. Y ahora voy a tomar este y voy a hacer lo mismo. Vamos a comprobar si estos dos circuitos son equivalentes. Ejecutamos. Ok, entonces tenemos 0, XNOR 0 me da un 1. Acá, ¿qué sucede? 0 XOR 0 me da un 0, pero al ser invertido me está dando un 1. Entonces, para esta combinación de valores, vemos que se cumple. Ahora bien, vamos con 0 y 1. 0 XNOR 1 me da un 0. En este caso yo tengo 0 y 1 en el XOR, me va a dar un 1 y al ser negado me da un 0. Vamos a la siguiente combinación. Tenemos 1 XNOR 0 me da un 0. Aquí yo tengo un 1 con 0 en el XOR, me está dando un 1 de salida que al pasar por el NOT es negado y me da un 0. Entonces seguimos comprobando que tenemos los mismos resultados. Y por último vamos con el 1 y 1. Tengo 1 XNOR 1, me está dando un 1. ¿Por qué? Porque son iguales. Y aquí, ¿qué sucede? Yo tengo 1 XOR 1, me da de salida un 0, pasa por la negación, por el NOT, y entonces yo tengo mi salida final como un 1. Y en todos los casos hemos comprobado que esta compuerta es equivalente a este circuito. Otra compuerta que vamos a estar encontrando frecuentemente, que también surge de la combinación de dos compuertas básicas, es la compuerta que conocemos como NAND. El NAND no es otra cosa más que la negación del AND. Si yo hago el símbolo para diagrama del NAND, voy a tener esto. Es decir, voy a tener un AND con una negación en su salida. Vamos a tener aquí A, vamos a tener B y vamos a tener Z. Su tabla de verdad, ¿cuál sería? Tengo A, tengo B, vamos a colocar Z, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si bien en el AND nosotros teníamos verdadero solamente cuando ambos eran iguales, como esta es la negación de lo que hace un AND, entonces mi tabla de verdad va a ser complementaria. Es decir, voy a tener 1, excepto en el caso cuando yo tengo dos unos. 0 NAND 0 me da 1, 0 NAND 1 me da 1, 1 NAND 0 me da 1, 1 NAND 1 me da 0. Y pueden ver que es efectivamente el complemento del AND. Esta compuerta vendría a ser equivalente a tener un AND con sus entradas A y B. La salida va a ir a una negación o un NOT, como quieran llamarle, y voy a obtener la salida final Z. Este circuito y esta compuerta son exactamente lo mismo, se van a comportar exactamente igual.
Entonces en el NAND, cuando ambos son 1, tenemos un 0 y en cualquier otra combinación vamos a tener un 1. Muy bien, en Logisim vamos a crear el NAND para ver su comportamiento. Entonces simplemente tomo la compuerta NAND. De igual forma que en los ejercicios anteriores, voy a tener dos pines de entrada, un pin de salida. Vamos a alambrar. Y ejecutamos. 0 NAND 0 me da 1. 0 NAND 1 me da un 1. 1 NAND 0 me da un 1. Y 1 NAND 1 da 0. Muy bien, ahora vamos a comprobar la equivalencia con el otro circuito, por lo que voy a colocar un AND, luego voy a poner un NOT y vamos a colocar otro pin de salida, y estos dos pines de salida deben de tener el mismo valor cuando llevemos a cabo la simulación. Entonces conecto y vamos a llevar a cabo la simulación. Vamos a empezar bien, 0 y 0. Entonces este de acá me da de salida un 1, 0 y 1 me da de salida 0, pasa por el NOT, se convierte en un 1 y tenemos el mismo valor. Ahora vamos con 0, 1. 0, 1 aquí me está dando un 1, en el AND 0 y 1 me da 0, pasa por la negación, se convierte en un 1 y tenemos el mismo valor. Vamos con 1 y 0, acá tenemos un 1, tengo en el AND 1 y 0, me está dando un 0, pasa por la negación, se convierte en un 1, y la última combinación que es 1 y 1. Entonces acá desde luego yo tengo un 0, en el AND 1 y 1 me da un 1, que pasa por la negación y de salida es un 0. Con esto hemos comprobado que el NAND realmente es la construcción a partir de un AND y un NOT. Este circuito que yo tengo acá es equivalente a esta compuerta.